El paciente está en sus últimos días y el familiar se da cuenta que el colchón está roto, en pésimo estado. Solicita que lo cambien y la enfermera dice, ¿para qué quiere cambiarlo? ¿No ve que ya está casi muerto? Pedro dice, aún falta dar cambio de posición al señor de la cama 45. Vanessa contesta, pero no hace falta, no le demos cambios, que de por sí ese abuelo se va a morir ahorita. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones de esta índole? Situaciones donde topamos con usuarios que se encuentran al final de la vida y hemos decidido dejar de hacer, desde una glicemia hasta un pase de visita médica. Desde una selección como un triage, dejándolo de último, como si el final de la vida fuese un justificante para dejar de último la atención a un paciente. Bienvenidos a esta presentación llamada Código Lila, que se centra en la humanización de los servicios de salud, la atención al final de la vida. Mi nombre es Ricardo Mora Villalobos, yo soy enfermero y espero que disfruten esta presentación y que cambie totalmente su vida y la manera en que atendemos a nuestros usuarios. El objetivo de esta presentación es sembrar una semilla reflexiva en cada uno de ustedes, en que esa semilla crezca y se convierta en un árbol de vida, igual al símbolo que se utiliza para identificar a este tipo de pacientes que se encuentran al final de la vida. Y que estas raíces, que muchas veces no vemos de esos grandes árboles, sean nuestra base para dar una atención de calidad y dar una atención humanizada. Muchos de nosotros celebramos la vida. Nos tomamos fotos cuando viene un nuevo integrante a nuestra familia. Le ponemos nombre, pensamos en una gama de nombres sin pensar o sin tener aún asegurado su género. Hacemos una fiesta celebrando la vida, inclusive cuando aún no está con nosotros de manera presente este ser querido. Y eso no está mal, eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando vamos al otro polo de la vida? ¿Qué pasa cuando el final de la vida llega? ¿Qué pasa cuando el final de la vida llega a uno de nuestros seres queridos? A un hijo, a un padre, a un abuelo o a nuestra pareja. En nuestro quehacer de salud podríamos dividirlos en grupos etarios en donde damos atención de salud a niños, damos atención de salud a personas recién nacidas, a madres que acaban de tener bebito, a adultos e inclusive en un ámbito geriátrico y gerontológico también. La atención de salud sale de los hospitales, va a centros comunitarios. La atención en salud se moviliza en ambulancias, en helicópteros, en lanchas. Ahora este evento de la pandemia nos ha enseñado también mucho sobre lo que es medicina y lo que es enfermería crítica extrahospitalaria. El sector salud también aplica conocimientos en lo que son ámbitos quirúrgicos y procesos de rehabilitación. Pero muy rara vez conversamos sobre las intervenciones de medicina y las intervenciones de enfermería y todo el equipo de salud cuando hablamos de la muerte y cuando hablamos del final de vida. Raras veces se habla del inevitable fin de la vida.
de lo que debe hacer un profesional en enfermería para ayudar a una persona a reducir sus molestias y afrontar la muerte con coraje o dignidad. Señala que la enfermería es una profesión que abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Hemos desarrollado destrezas y habilidades para lo que es soportes de máquinas extracorpóreas, monitorización hemodinámicas invasivas. Aprendimos a colocarnos y a quitarnos un EPP con una adecuada técnica para no contaminarnos. Aprendimos de ventilación mecánica, de abordaje de vía aérea. Inclusive muchos de nosotros hemos aprendido de gestiones administrativas que antes no conocíamos. Pero muy rara vez sacamos el mismo tiempo y la misma energía para capacitarnos en cómo atender a ese tipo de pacientes que se encuentran al final de la vida. Porque no todos van a ser intubados. No todos van a tener un dispositivo invasivo para monitorización. No todos van a tener una terapia renal continua. Pero sí, inevitablemente todos nuestros pacientes, usted y yo, vamos a morir. Es necesario hacer una pausa para hablar de ciertos conceptos clave y poder diferenciar y poder dar un claro mensaje de que esto no es un proceso de eutanasia, que esto es la aplicación de un cuidado humanizado a aquel paciente que se encuentra en su proceso de final de vida. Vamos a comenzar por la definición de limitación de esfuerzo terapéutico o una adecuación del esfuerzo terapéutico. El fin ante todo que beneficia al paciente y que no, considerado que hay que identificar claramente la fase de agonía y permitir la muerte como un proceso natural, evitando así caer el ensañamiento terapéutico. Es más correcto hablar de una adecuación y no de una limitación del esfuerzo terapéutico, ya que usar el término limitación podría confundirse con dejar de hacer o abandono terapéutico. La recomendación es no utilizar de predominio en presencia familiar el concepto de limitación de esfuerzo. Un límite es de un área en donde ya no voy a cruzar, en donde ya no voy a hacer más. Una adecuación o una readecuación de un esfuerzo terapéutico es volver a cambiar la estrategia terapéutica que estamos aplicando en el paciente. No con miras curativas, sino con objetivos paliativos. Y ahora el Código Lila nos viene a recordar sobre la necesidad diaria de hacer una readecuación de esfuerzos terapéuticos a todos nuestros pacientes que se encuentran en este proceso. Muchos o varios usuarios que ingresan a centros hospitalarios tienen ya un deseo de voluntad anticipada, un deseo de que no se les intube, que no se les haga maniobras de RCP, que no se les administre hemoderivados. Este tipo de cosas deben de ser contempladas dentro de su readecuación de esfuerzos terapéuticos. El hecho de que un usuario a la hora de ingresar a un hospital ya se identifique que es un paciente con
una readecuación de esfuerzos terapéuticos, conocido en el lugar donde yo trabajo como usuarios P4, no quiere decir que estos pacientes se encuentren al final de la vida. Quiere decir que desde que ingresan a un servicio hospitalario ya tienen una readecuación de esfuerzos terapéuticos. O podríamos llamarlo, ahora sí muy válidamente, una limitación de esfuerzos terapéuticos. No todos los pacientes P4 son código lila. No todos los pacientes que ingresen a un servicio de salud y que tengan ya una limitación de esfuerzos, que decidan no a proteger vía aérea, que se decidan no realizar maniobras de resucitación de RCP, no quiere decir que sean código lila. Sin embargo, cada día, cada turno, de manera multidisciplinaria, en su visita médica, el médico y el enfermero o enfermera a cargo deben de realizar una valoración exhaustiva para identificar si el usuario continúa en una condición de P4 o ha evolucionado a un paciente código lila. La adecuación del esfuerzo terapéutico comprende la exclusión o la inclusión de diferentes actuaciones encaminadas a conseguir que la transición entre la vida y la muerte se lleve a cabo de la forma más adecuada y sobre todo humanizada posible. El concepto de eutanasia es necesario mencionarlo para crear una clara diferencia en que no significa dejar de hacer, en que no significa llevar a la muerte. El código lila significa que el paciente que se encuentra en su proceso de agonía pueda asegurar cuidados de calidad y basados en la humanización y en medidas de confort al usuario. No significa aplicar alguna terapéutica o medicamento para llegar más rápido al final de la vida. No significa retirar algún tipo de soporte. Se entiende por eutanasia aquella acción, eutanasia activa, u omisión, eutanasia pasiva, encaminada a dar muerte de una manera indolora a los enfermos incurables. A pesar de que en otras latitudes del mundo se aplique la eutanasia para llevar a los usuarios a la muerte de una manera indolora, el código lila no habla sobre la aplicación o sobre la omisión de terapéuticas de enfermería y terapéuticas médicas. Por los medios empleados se divide la eutanasia activa, que es la acción deliberada encaminada a dar muerte, y eutanasia pasiva. En este se causa la muerte omitiendo por medios proporcionados necesarios para sostener la vida. Por ejemplo, la hidratación con el fin de provocar la muerte. Ejemplos de eutanasia pasiva. Jefe, el usuario de la cama 45 tiene una glicemia en 30. ¿Cuál es la respuesta que muchas veces escuchamos en los salones de hospital? No le ponga nada, tiene nota pronóstico. No le ponga nada, es un código lila. No le ponga nada, de por sí se va a morir. Esto es un ejemplo de eutanasia pasiva. Esto no es el código lila. El ejemplo de distanasia, muerte difícil o aflictiva, usada para indicar el prolongamiento de proceso de muerte a través de tratamientos que apenas prolongan la vida biológica del paciente. Ella es sin calidad de vida y sin dignidad. También puede ser llamada como obstinación terapéutica o el encarnizamiento terapéutico. Ortotanasia. La ortotanasia es el arte de morir bien.
se acerca a esta definición, es lo más cercano que podríamos llevar para poder compararlo con el código lila. Humana desde el punto de vista del manejo de los cuidados al sufrimiento del paciente y sus parientes en el proceso de morir, cuyo objetivo fundamental es el alivio del sufrimiento, brindando confort al paciente sin provocar la muerte. Hay conceptos en la ortotanasia que son claves y debemos aplicar en nuestro sector salud. No solo tratamos el sufrimiento del paciente, sino también el sufrimiento de sus parientes, el sufrimiento familiar. En este momento, así como cuando tenemos a mamá en una sala de partos, que pronto se van a convertir en 2 pacientes, y pronto voy a tener que dar atención a una persona recién nacida y a mamá que acaba de tener su parto. Es similar en el proceso del código lila, en el proceso del final de vida. Así como hay que atender a un usuario enfermo que se encuentra al final de la vida, de igual manera hay que atender a sus familiares. Entiendo que existen casos en que la persona que se encuentra al final de la vida tiene muchos familiares, pero no quiere decir que debamos atenderlos a todos. Debemos de identificar al familiar líder, el que tome la batuta de comunicación, el que sea el encargado de bajar la información adecuadamente y dar un tratamiento o una comunicación especializada entre ese familiar y todo el equipo de salud. Fundamentos bioéticos que pueden contemplarse dentro del código lila. El primero es no maleficencia. Se evitan actuaciones médicas inútiles o lesivas, como realizar maniobras de RCP en pacientes terminales, prolongando una situación de agonía innecesariamente. El principio de la no maleficencia obliga a no perjudicar al otro y es violado cuando se aplica a una persona un tratamiento que no está indicado, que causa complicación, daño o cualquier tipo de lesión. La beneficencia, tratamiento sintomático paliativo, un adecuado manejo del dolor y procurar el mejor confort disponible para nuestros usuarios. El principio de la beneficencia en lo que compete al código lila se constituye en el deber de promover beneficios a otros, independientemente de que éste lo desee. Supone incluso la obligación ética principal de proporcionar tales beneficios suprimiéndose los maleficios. El respeto de la autonomía de los pacientes es tener libertad de elegir, basado en la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y por lo tanto sobre la vida y la muerte. Para ello se necesita que la persona sea capaz y competente. En otros lugares del mundo existe un documento que se llena antes de hospitalizarse que se llama deseo de voluntad anticipada, en donde previo al ingreso se le realiza una entrevista al usuario y se le pregunta que si en caso de emergencia desea que le coloquen tubo endotraqueal, desea que le hagan maniobras de resucitación, desea que la temática de trasplante de órganos, etc. Evidentemente todo esto es sujeto a cambios si el usuario en medio camino de su proceso de hospitalización pues decide otra cosa, pero al menos se tiene un respaldo o un documento previo firmado por el paciente en donde ya se ha dado un primer contacto de lo que desea que se le hagan y desea que no se le hagan también. Otro fundamento bioético es la justicia. La escasez de recursos nunca debe fundamentar las decisiones.
pero tampoco el uso proporcional y prudente de los recursos disponibles. Sí, este principio de la justicia rige que la distribución de recursos sanitarios, deberes y beneficios sociales sea coherente y adecuada. Lo que mencionábamos en las primeras diapositivas, el hecho de que un usuario se encuentre en su proceso final de vida no quiere decir que vamos a dejarlo de último para que vaya a algún tipo de medio de diagnóstico, aunque difícilmente un usuario a esta altura vaya a un medio de diagnóstico, para un proceso de baño en cama, para un proceso de curación, para lo que sea, inclusive con recursos materiales. No, no quiere decir que si yo tengo pocos recursos materiales, únicamente los voy a invertir en ese usuario que posiblemente vaya a vivir un tiempo más que mi paciente código lila. Eso no es justo para nuestros pacientes. ¿En qué momento inicia el código lila? ¿Quién lo activa? ¿En qué momento podemos decir que nuestro paciente se encuentra en código lila? Acá dice en las UCIs, porque básicamente el código lila tiene un amplio quehacer en las unidades de cuidado intensivo, más sin embargo, los cuidados al final de la vida y la cantidad de pacientes que pueden fallecer no se sujeta únicamente a una unidad de cuidado intensivo. Pueden morir en una sala de operaciones, en un lugar de recuperación, en una sala de shock, en una maternidad, en un salón de medicinas, etc. En cualquier lugar, los usuarios pueden fallecer en cualquier momento. El equipo de salud utiliza todas las medidas posibles para preservar la vida de sus pacientes. La mayoría o la mayor cantidad de personas que ingresan a un hospital tienen el objetivo de salir curados, de salir recuperados. Difícilmente alguien llega a un hospital a fallecer. Siempre llegan a un hospital para la aplicación de una medida terapéutica, para una medida en que se pueda salvar la vida y recuperar la vida. No obstante, cuando las terapias ya son fútiles, cuando las terapias ya no dan un resultado, se decide limitar el esfuerzo terapéutico. Fútil, aquello que presenta escasa relevancia mayor o estimación. En el momento en que los esfuerzos que se están aplicando para ese usuario ya no dan un resultado positivo, es hora de plantear de que el esfuerzo traspasa a otras áreas como sedación, analgesia y apoyo psicológico. Ya la mayor o los tratamientos administrados al paciente, sean quirúrgicos, médicos o etcétera, ya no están dando resultado. Es hora de replantear la estrategia, de readecuar el esfuerzo terapéutico. Es en este momento en que va a dar activación al código lila. ¿Cuál es el momento adecuado para la aplicación de los cuidados al final de la vida? En este momento en que el tratamiento curativo pasa a segundo plano y el tratamiento paliativo se potencia. Es por eso que se presenta en una gráfica con el fin de esclarecer las interrogantes que puedan surgir. El tratamiento paliativo siempre se debe de aplicar en conjunto con el tratamiento curativo. En el ingreso a un hospital en donde se le está administrando una atención curativa, un tratamiento curativo, siempre va de la mano un tratamiento paliativo, con analgesia, con medidas de confort, con cambios de posición, con un trato humanizado. Siempre de la mano va un tratamiento paliativo, que en este caso no es sinónimo del final de la vida. Pero en el momento en que el tratamiento curativo ya no está dando resultados, ya la situación de salud del paciente se encuentra en que muy probablemente vaya a fallecer,
se potencian los cuidados paliativos. Es aquí en donde el equipo multidisciplinario debe de tomar una decisión para decir: vamos a aplicar medidas paliativas y vamos a readecuar los tratamientos curativos. Es en este momento en que mi paciente entra en código lila. El código lila no es de mucho tiempo, el código lila no es de semanas. Inclusive, podría casi asegurar que muchos de nosotros hemos tenido pacientes que han llegado a este punto, que se ha activado un tratamiento paliativo, que se ha activado un código lila y el usuario vuelve a recuperar su estado de salud y egresa satisfactoriamente. ¿Que son los menos? Sí, pero sí existen. El tratamiento o el abordaje de código lila no quiere decir que no hay regreso atrás nuevamente el planteamiento de un tratamiento curativo. Todo esto hasta el duelo. Compañeros, vean que inclusive después de la muerte seguimos aplicando un tratamiento paliativo, seguimos aplicando aún terapéutica a quienes, al mismo usuario que ya ha fallecido y a la familia. ¿Qué es un cuidado paliativo? Hemos hablado de aplicarlo, hemos hablado de comentarlo, hemos hablado de que siempre va de la mano con un tratamiento curativo, pero ¿qué es un cuidado paliativo? Los cuidados paliativos forman parte de un tratamiento integral para el cuidado de las molestias, los síntomas y el estrés de toda enfermedad grave. No reemplazan el tratamiento primario, sino que contribuyen al tratamiento primario que recibe. Su meta es evitarle y aliviarle el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. En algún lugar de esta conceptualización habla de muerte. En algún lugar de este concepto muy centrado, muy básico, habla de el final de la vida. No, habla de enfermedad grave. Todos los usuarios que tengan una enfermedad grave y que usted aplique algún tratamiento para cuidar alguna molestia, algún síntoma y aliviar el estrés, es un cuidado paliativo. El cuidado paliativo no es sinónimo de muerte. El cuidado paliativo debe ir siempre de la mano abajo del cuidado o el tratamiento curativo. Si llegamos a un momento de final de vida, uno de ellos va a readecuarse y el otro se va a potencializar. Vamos a buscar que nuestros usuarios puedan morir con dignidad. La dignidad es una cualidad intrínseca del ser humano, que se mantiene hasta el momento mismo de la muerte. El concepto de muerte digna puede variar de unas personas a otras. Algunas desearán para su muerte la posibilidad de mantener la conciencia hasta el final y otras en cambio preferirán morir dormidos para evitar el sufrimiento. Vamos a entrar muy concretamente a hablar del código lila. Cuidados al final de la vida. Es un mecanismo que a través del cual se atiende con la máxima humanización del cuidado al paciente con signos y síntomas inminentes de muerte y a su familia. Nuevamente, volvemos a comentar que no tenemos un paciente. Ahora nuestra cantidad de personas a atender ha aumentado. Se brinda un proceso de muerte digna en un ambiente hospitalario lleno de respeto y confianza por parte del grupo asistencial y del personal de apoyo administrativo donde se encuentre el usuario. Lleno de respeto y confianza. Hay que empoderar al familiar. Hay que decirle al familiar, si las condiciones de salud lo permiten,
Ahora con la temática de la pandemia, pues nos ha tocado distanciarnos aún más, restringir los tiempos de visita familiar, el uso de mascarillas, no tocar tanto a los pacientes, no abrazarlos, etcétera. Pero existen momentos en que podríamos otorgar un escenario lleno de respeto y confianza para que esos últimos minutos u horas de vida que tiene el paciente lo pase al lado de sus familiares. Vamos con una pregunta un poco incómoda. ¿Cómo te gustaría esperar la muerte? No puedo asegurar que usted o que yo nos van a operar. No puedo asegurar que a usted le vayan a realizar una cirugía cardíaca. No puedo asegurar que usted vaya a ser un paciente de cuidados intensivos, pero sí le puedo asegurar que se va a morir. Eso sí lo tengo por seguro. ¿Cómo le gustaría pasar esos últimos minutos o esas últimas horas de vida? Tampoco le puedo asegurar que usted va a llegar a ser adulto mayor. No puedo asegurar de que su muerte será en los próximos 2 meses. Pero sí lo invito a que reflexione. ¿Cómo le gustaría pasar los últimos minutos de su vida? ¿Es acaso que le gustaría estar en una cama, descobijado, con las sábanas de hace 3 días? Porque como tengo código lila, nadie me cambia las sábanas. Lleno de mangueras, lleno de agujas, lleno de sondas. Escuchando alarmas que el quehacer hospitalario del pasar de los años ha hecho que nos hagamos sordos a las alarmas. Ese paciente lo está escuchando. Ese paciente que tiene ahí tal vez mucho tiempo o tal vez poco tiempo, que está al final de la vida, está escuchando esas alarmas que usted lleva años de escucharlas y no hace nada, no las detiene, no las readecúa. ¿Cómo le gustaría pasar las últimas horas de su vida? ¿Le gustaría escuchar su música favorita? ¿Le gustaría sentirse caliente, sentirse cómodo? ¿Le gustaría que su familiar más cercano le dé la mano? Su mamá, su hijo, su esposa, le sujete la mano y le haga sentir que todo está bien. Sin embargo, eso no pasa. Muchos de nuestros usuarios fallecen de esta manera. El código lila viene a recordarnos que aunque la vida se nos esté escapando de las manos, nunca hay que dejar de hacer. Es importante y acertada la estrategia para proporcionar una atención humanizada dentro de un ambiente hospitalario. ¿Cuántas muertes nos ha tocado atender detrás de un vidrio por una pandemia? Actualmente el mundo lleva más de 6 personas fallecidas solo por COVID. Solo por COVID. Aparte de las demás personas que han fallecido por otras complicaciones crónicas o incidentales. Compañeros, los familiares les ha tocado despedirse detrás de un vidrio, y eso cuando tienen suerte, porque muchos de estos otros se despiden de su familiar cuando se montan en una ambulancia, y la próxima vez que los vuelven a ver es en una cámara de reconocimiento, metidos en una bolsa, todos edematosos, con un color marmóreo, totalmente inhumano. ¿Qué estamos haciendo para que esta pandemia y para que el final de la vida sea más humanizado? Si existe una diapositiva, si existe un minuto de toda esta presentación que usted está recibiendo, concentre su mayor atención a esta diapositiva. Los pilares fundamentales
de los cuidados al final de la vida son dolor, alimentación, frío y compañía. Nuestros usuarios no tienen que sentir dolor. Deben de mantenerse con una alimentación o en la mayoría de los casos al menos que no perciban hambre. Son usuarios que no pueden levantar la mano y exclamar sus deseos de comer, pero sí se podría identificar y aplicar una nutrición paliativa en este tipo de pacientes. ¿Cómo sabe si tiene frío o no? Las cobijas verdes muchas veces hacen falta, pero por favor, si hay una, désela al paciente que va a fallecer. Y compañía. Ya se habló un poco de la temática a la cual tenemos que adaptarnos por las situaciones pandémicas, pero por favor, si va a otorgar algún permiso o si va a ser condescendiente con alguna visita, con algún tiempo extraordinario, con algún permiso especial, piense en ese paciente que se encuentra al final de la vida y piense en ese familiar en que ya no va a volver a ver a su familiar en muy corto plazo. ¿De dónde a dónde llega el código lila? A usuarios con condiciones críticas irreversibles, desde los signos y síntomas de muerte inminente hasta la entrega del usuario fallecido a la morgue. No se llama cadáver, se llama usuario fallecido. En compañía de los familiares, los responsables del código lila son todos los funcionarios que se encuentren laborando en el servicio, brindando una atención directa al paciente y a su familia. Un ejemplo, en la cama 37 tenemos una nota pronóstico, solo está esperando y ya la cama está dada para un paciente que está en emergencias. El paciente ni siquiera ha fallecido y ya la cama está dada para otro paciente que está en emergencias. Y me ha tocado atender el teléfono en donde otro colega de otro servicio me ha dicho, buenas, para entregar un paciente en la cama 37. Mi respuesta es, pero esa cama no está dada, ahí hay un paciente. El hecho de que se encuentre al final de la vida no quiere decir que ya no tengamos un paciente, que ya no tengamos a alguien a quien atender. Y muchas veces la respuesta es, llamaré en 1 hora para ver si ya ha fallecido. En la cama 37 se encuentra Alejandro, un usuario que tiene código lila. ¿Cuál es el espacio de reflexión sobre los pilares fundamentales del código lila? A la hora de entregarnos un paciente en un pase de guardia, en un cambio de turno, entregarlo a la supervisión de un colega, a un auxiliar de enfermería. Es necesario, cuando se identifica el nombre del paciente, el número de cama y el abordaje del código lila, crear un espacio de reflexión sobre los pilares fundamentales del código lila. Se mantiene sin dolor, con una gastroclisis que tolera, con un calentador para que se mantenga cómodo y en compañía de 2 familiares que lo acompañen. Estamos dando los 4 checks del código lila. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué momento inicia? ¿Quién activa el código lila? Vamos a hablar de quién activa el código lila y vamos a hablar de quién participa en el código lila. Identificación por parte del personal de enfermería y el personal médico de la posibilidad de un desenlace fatal en las próximas horas. ¿Quiénes participan en el código lila? Absolutamente todos los actores o el staff hospitalario. El médico, el psicólogo, los enfermeros, los asistentes de pacientes, auxiliares de enfermería, los oficiales de vigilancia que tienen que darse por enterados de que hay un usuario que se llama Alejandro en la cama 37, que tiene código lila, que se encuentra al final de la vida y que tiene autorización de los familiares de 1 o 2 personas de entrar para dar una compañía a ese paciente. Los compañeros de nutrición, de soporte nutricional, deben de tener claro cuáles son los pacientes que se encuentran al final de la vida y ellos deben de valorar
si se le da continuidad o una readecuación de su soporte nutricional. Los compañeros de aseo también deben de tener claro cuáles son los usuarios que tienen un código lila, para brindar una atención más respetuosa, no porque sean irrespetuosos, sino para evitar el ingreso a esa habitación, a ese lugar de una manera repetida, para brindar el espacio y guardar el pudor necesario que necesita el paciente y el ambiente lleno de respeto que necesitan los familiares. ¿Qué hace el médico cuando llegamos a ese punto de tratamiento curativo que va en declive y la potencialización del tratamiento paliativo? ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Qué tiene que hacer el especialista? Él es el principal personaje que va a identificar e informar a la enfermera de que el paciente puede morir o que morirá en las próximas horas o días y dará un parte amable y cálido a la familia sobre la condición del paciente. Recordemos, compañeros, que el único actor en salud encargado de dar un detalle, muy al detalle, de la condición de salud de un paciente a los familiares es el médico. No porque el enfermero no sepa, no porque sea prohibido, sino porque está dentro de los deberes y competencias del médico, y el enfermero es el encargado de la activación del código lila. Estará pendiente del momento exacto de la muerte el médico del paciente para informarle a la familia y la confección del acta de defunción. El médico no activa el código lila. El médico no indica. El código lila no es una indicación médica. El código lila es un quehacer humanizado, multifactorial, multidisciplinario. El código lila no es una indicación médica. El médico informa los pacientes que se encuentran próximos a morir en horas y días, y el personal de enfermería activa cada uno de los pilares y eslabones del código lila. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo en que no puede ir el médico por un lado y el personal de enfermería por otro. Deben de comunicarse como equipo. Si el médico indica y no comunica, no se cumple. Si el enfermero cumple y no informa el estado y el reporte de los pacientes el médico no puede revalorar. Debe de existir una estrecha y perfecta comunicación entre el staff médico y el staff de enfermería que está dando atención a ese paciente. Compañeros, no es una competencia, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en donde le quedan horas, le quedan días a este paciente. Pongámonos de acuerdo para dar una atención de calidad y humanizada. El profesional de enfermería activará el código lila, contactará a los familiares para que se acerquen al servicio en donde se encuentra el paciente. Es el encargado de identificar el cubículo y la familia con la tarjeta lila. Estará pendiente del momento exacto de la muerte y supervisará los cuidados y trámites post-mortem. El enfermero tiene que adaptarse según a las normas o a las políticas del servicio. Si se encuentra en un servicio donde la visita está totalmente restringida, a pesar de que el paciente tenga un código lila, debe de adaptarse a los reglamentos y a los estatutos que indica el hospital y que indica el servicio y la jefatura. El hecho de que un paciente tenga código lila, el código lila no exonera o no permite hacer actos inadecuados que ya están constatados en una política o en una norma hospitalaria. ¿Ok? Cito un ejemplo, eso no lo puse en otra diapositiva, pero es necesario mencionarlo. Si uno de sus familiares desea traer un mariachi para el final de la vida de don Alejandro de la cama 37, pero
se encuentra en un salón de hospitalización COVID positivo, esos personajes no pueden entrar a este lugar. Una cosa es un cuidado humanizado y otra cosa es crear iniciativas que se salgan del contexto del abordaje hospitalario. Es necesario, aquí habla sobre un apartado de la identificación con una tarjeta lila. Es necesario los medios de comunicación verbales y no verbales. A este tipo de pacientes les colocamos un árbol de vida, una tarjeta color lila por encima de los pacientes, sobre la cabecera o en la cama o en algún lado, de manera que nos comuniquemos como equipo de que hay un familiar, de que hay un paciente que se encuentra con código lila, que está al final de la vida y que le estamos dando una atención de calidad. No es un medio de comunicación para el resto de los pacientes en donde tiene un rótulo que dice voy a morir. No, significa mi condición de vida es muy delicada. Posiblemente vaya a fallecer, merezco respeto y un trato humanizado durante mi proceso de final de vida. Los auxiliares de enfermería y los asistentes de pacientes vigilarán el silencio y promoverá el respeto en la unidad, evitando ruidos, risas, comentarios inapropiados, cierre de puertas o cortinas, brinda los cuidados post-mortem, asegurando un ambiente respetuoso. Informar el código lila. Se debe colocar una tarjeta o algún distintivo que identifique el código lila en el sitio acordado. Realizar una llamada al supervisor de vigilancia para comunicar la activación del código y con ello agilizar el ingreso de familiares, cual se realizará por la recepción de emergencias. Evidentemente esto es solo para crear un escenario o un esquema mental, pero puede ingresar por el lugar en donde mejor le quede al servicio. Recuerden que siempre hay que respetar las normas del servicio. Si en el servicio no se permiten familiares o existe una condición de que en ese momento no pueden entrar familiares, no se podría aplicar esto. Gestionar con el servicio de nutrición la preparación de una dieta o la valoración del comité de soporte nutricional para replantear algún otro tipo de abordaje nutricional al paciente. E indicar al personal de aseo el cubículo del paciente de cual tiene el código lila para dar una atención diferenciada. El contacto a la familia. En el plan de atención de enfermería, desde previo en el apartado de acompañamiento se incluye el contacto principal de un familiar directo. Se les permite ingresar al servicio para acompañar al usuario. Si existe un psicólogo en el servicio que pueda brindarle algún tipo de acompañamiento, sería muy enriquecedor y nutriría más este proceso de final de vida. En un sitio confortable se les informa sobre el estado crítico del paciente y el desenlace esperado. Se recomienda que el acompañamiento de los familiares para el usuario debe ser de unas 3 a unas 5 personas, siempre y cuando el servicio y la unidad así lo permita. Por favor, hagamos silencio. Hemos perdido mucho el respeto del silencio en los hospitales. Ahora andamos con teléfonos, con música a todo volumen por los pasillos, andamos riéndonos, andamos gritándonos, andamos planeando lo que vamos a hacer el próximo fin de semana y olvidamos que hay personas enfermas al lado de nosotros. Nosotros tomamos la decisión todos los días de ir al hospital a trabajar. Las personas que están enfermas no tomaron la decisión de enfermarse. Somos nosotros quienes debemos acoplarnos a las necesidades y ambientes de respeto que demanda un hospital. Y aún más si el paciente se encuentra en un proceso de final de vida. Proporcionar privacidad y silencio. Cerrar las puertas del cubículo para favorecer el silencio y respeto ante el duelo de la familia. Promover el silencio en el personal. Evitar el ingreso innecesario del personal al cubículo del paciente.
En el momento de la muerte hay que hacer una comprobación de la muerte. El equipo de salud estará pendiente del momento que no hayan signos vitales comprobado clínicamente. En el momento en que el usuario fallezca, se recomienda permitir a los familiares acompañarlo por un tiempo máximo de 30 minutos y no interrumpir durante este proceso. Ojo que dice tiempo máximo, no quiere decir que en el momento en que fallezca el paciente tienen 30 minutos para estar ahí, sino que si los familiares desean estar 5 minutos, ponerles una canción, hacerles algún tipo de cariño o despedido en la frente, hacer alguna oración o algún acto religioso luego de que el paciente ha fallecido, es necesario darles ese tiempo a los familiares. Máximo 30 minutos, no más de 30 minutos. Dentro de los cuidados post-mortem, compañeros, aún hay un paciente ahí. Ahora menos puede expresar sus necesidades, ideas y emociones, pero merece respeto. No merece que haga un post-mortem donde usted está riéndose y escuchando música. O haciendo expresiones como qué dicha que ya falleció, cómo pesa este paciente, qué montón de plata gastó en todos estos días. Esos comentarios están totalmente de más y esos juicios de valor son totalmente inaceptables y menos frente de un usuario que acaba de fallecer. Se solicita a la familia de manera respetuosa la salida de la unidad. Se le explica que es necesario retirar los medios invasivos y otras actividades. Se proporciona cuidados del usuario fallecido y posterior educación a la familia sobre los trámites administrativos. En uno de los lugares que yo he trabajado, teníamos una información que era media hoja cortada. Nosotros le llamábamos la cala. Vamos a entregarle la cala al paciente. Esta flor, ¿verdad? Sí, es una flor. En donde tenía una cala, tenía el escudo de la unidad donde yo trabajaba y tenía una información, un flujograma muy concreto, sin tantas palabras. Es un momento en que los pacientes no se van a acordar de usted, pero sí se van a acordar de cómo los trataron. No se van a acordar del lugar. Si los llevan a ese lugar y les dicen, vamos donde estaba su familiar después de 5 años, no se van a acordar cómo llegar. Pero nunca van a olvidar cómo fueron tratados. Trátenlos bien. Es un momento lleno de muchas emociones. Esas emociones, por todo lo que podamos hacer, jamás vamos a poder convertir esos primeros minutos en una emoción energéticamente positiva. No lo vamos a lograr. Pero tampoco hagamos algo que se sientan aún peor de lo que ya se sienten. En esta información que les estoy comentando, que les llamamos Cala, traía todos los trámites administrativos que teníamos que hacer. Desde el momento del acompañamiento del usuario a la morgue, hasta la información que tenía que llenar u otorgar al servicio de admisión y los trámites que tenía que hacer para que se acercara la carroza fúnebre para llevarse al usuario. ¿Qué vamos a hacer en actividades de enfermería? Evitar punciones o canalizaciones innecesarias. Evitar el encarnizamiento terapéutico. Es necesario la hidratación de las mucosas orales. Acomodar el usuario según requerimiento y acompañado de educación a los familiares y respeto. Identificación de las necesidades del paciente y su familia. Cada familia tiene necesidades específicas. Ustedes no tienen la idea del valor que trae el simple hecho de acercarle una silla a una persona que lleva horas de pie y caminando por todo el hospital. Que usted le aproxime una silla, tome asiento, acompañe a su familiar. Conocer al usuario y su familia, identificar los familiares líderes en este proceso de duelo para solicitar ayuda.
Tomar signos vitales y retirar la monitorización que cambie aún más la imagen corporal del usuario. Si tenemos una monitorización de BIS, por ejemplo, o de un índice biespectral, y mi paciente se encuentra dentro de su proceso de final de vida, ¿cuál es el beneficio de estar monitorizando esto, por ejemplo? Podríamos hacer un retiro de monitorizaciones o de cosas que no vayan a dar un beneficio en la terapéutica. Claro, no es que vamos a llegar a quitar línea arterial, a llegar a quitar catéter venoso central, no. Sino aquellas monitorizaciones que lleguen a afectar la imagen del paciente. Fomentar el apoyo espiritual, una familia reunida con una disposición de permanecer, fomentar el contacto con el paciente, una oración de agradecimiento, salmos y un espacio espiritual que así consideren oportunos hacer ellos, según la religión que sean, según la doctrina o la fe que practiquen, respete eso. Un espacio para decir, expresar y despedirse. En este tratamiento terapéutico va dirigido al bienestar del usuario en estado crítico. Supone entender y atender las necesidades del usuario más allá del ámbito físico en el que se ubique. El objetivo de la sedación es el alivio del sufrimiento del paciente y no pretende acelerar la muerte. Un poco de farmacología muy por encima para este tipo de pacientes. Los opioides producen analgesia, algunos un tanto de sedación, otros de presión respiratoria. El fármaco de elección de predominio es la morfina. El uso de benzodiazepinas reduce la ansiedad, producen amnesia, importante a la hora de prevenir el recuerdo o la anticipación del sufrimiento. El fármaco de elección es midazolam. Neurolépticos, útiles en el caso del delirium, el fármaco de elección es Haldol. Y anestésicos o sedantes, que el fármaco de elección es Propofol. Cuando hablamos de analgesia, es importante entender que la analgesia no es una bolsa de morfina abierta a chorro pasándole intravenoso al paciente. Muchas veces nos estremecemos, muchas veces nos asustamos por ver un paciente al final de la vida y que no tenga una infusión de morfina, que no tenga una infusión de fentanil, que no tenga una infusión de midazolam. No todos son fármacos, no todos son drogas, no todos los pacientes que fallecen en una casa tienen una bomba de infusión con morfina. No confundamos la analgesia con analgesia farmacológica. La mejor analgesia que podemos aplicar en un hospital, sea un usuario crítico o no, sea un usuario al final de la vida o no, es la analgesia farmacológica. Perdón, es la analgesia no farmacológica. Invertimos demasiada energía buscando la infusión de morfina para el paciente que se encuentra al final de la vida, y nos enojamos con los médicos que no la indican y nos enojamos con los enfermeros que no la han iniciado, pero no vigilamos que ese paciente tiene más de 6 horas de estar acostado en un rollo de cables de la monitorización que ya le está marcando la piel. Si usted sentado en esa silla tuvo que realizar varios movimientos, al menos cada 10 o 20 minutos, ¿cómo se siente ese paciente que no se ha movido en 6 horas? No confundamos la analgesia con una bolsa llena de opioides. Apliquemos analgesia no farmacológica y revaloremos cada 2 horas, cada turno, en cada momento. Si la analgesia no farmacológica no es suficiente y necesitamos la administración de algunos fármacos para contrarrestar muchas situaciones clínicas de los pacientes. Cuando no tengas muy claro qué actitud tomar exactamente ante un problema de un paciente,
Solo intenta tratarlo como te gustaría que te tratasen a ti. Si estuvieras en su lugar, casi aseguro que no te equivocarías. Es un ejemplo muy incómodo, pero es la perfecta respuesta para evaluar un servicio de humanización. Si fuese yo el que estoy acostado ahí, ¿cómo me gustaría que me traten? Todos, tarde o temprano, vamos a tener código lila. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Nunca van a recordar tu nombre. Difícilmente vayan a recordar tu cara, pero nunca van a olvidar cómo los trataste. El cambio viene de nosotros. El cambio nace en nosotros como ese árbol con fuertes raíces que da frutos. El cambio nace en el muy interior de nosotros y se aplica hacia los usuarios. Muchas gracias.